Hola, mi nombre es Ignacio Marambio, director ejecutivo de Proaxis Consultores, ingeniero y con mucha trayectoria con trabajo directo con pequeñas y medianas empresas a nivel regional y a nivel nacional. Hoy vengo a traerte información, metodología y detalles con respecto a la metodología de modelos de negocio. Para emprender en general siempre es complicado, porque además de tener una muy buena idea, y si la logras tener, además hay que descubrir un muy buen mercado. Pero eso no basta, hay que tener estructura y una forma de poder hacer tu negocio. Pero lo primero que te tienes que cuestionar en esta primera parte introductoria de este video es entender en qué se basan los negocios. Lo primero es entender que un negocio se basa en tres grandes variables. Lo primero que tienes que descubrir es que tus clientes tienen necesidades, problemas y deseos. Y ese va a ser tu gran trabajo, encontrar cuáles son esas tres grandes variables. Desde ahí, lo importante es que no busques cosas diferentes sobre esas tres variables: necesidades, problemas y deseos. Todos los mercados, absolutamente todos, se basan en estas tres grandes variables. Uno puede tomar como base la pirámide de Maslow, que establece como base, ¿cierto?, que todo ser humano tiene necesidades desde las más básicas, ¿cierto?, como alimentarse, esta mala costumbre que tenemos de tener hambre. Esa es una necesidad básica, ¿cierto? Y por ende es un mercado extremadamente grande, pero también es un mercado que tiene mucha competencia. Y de ahí vamos subiendo en esta pirámide y por ende también en los problemas, necesidades y deseos. ¿Dónde están las ganancias? ¿Dónde están los mercados más interesantes? Están en los deseos, ¿sí? ¿Cuál es el desafío? Desarrollar un producto y un servicio que tome la mayor cantidad de estas tres variables. Si logras un producto que resuelve un problema, una necesidad y un deseo, te aseguro que vas por muy buen camino. El desafío es conocer de manera perfecta cuáles son las necesidades, deseos y problemas de tus segmentos de cliente. Ese es el gran desafío. Para eso, hoy te voy a explicar una metodología llamada modelo de negocio. Esta metodología te va a ayudar a ordenar, estructurar y a darle forma a todo esto conceptual empresarial, a darle una forma y a darle una estructura, y esa misma estructura te va a ayudar a generar un plan de acción para lograr tus objetivos con tus segmentos de cliente. ¿Sí? Vamos, antes de meternos en específico en lo medular sobre la metodología, hay elementos que vamos a ir revisando en detalle. Primero, entender que tienes que descubrir cuáles son las necesidades, problemas y deseos de tus segmentos de cliente. Eso es lo primero. Segundo, hay que diferenciar entre los clientes, los usuarios y los nini. Y te voy a explicar cada uno de ellos. El primero, ¿quiénes son los segmentos de clientes? Los segmentos de clientes son aquellos que requieren y necesitan de tu producto y servicio, pero son los que efectivamente se meten la mano en el bolsillo y te pagan, ¿sí? El que paga por el servicio. Ese es el cliente, ¿sí? Sí o sí tiene una necesidad, un problema y un deseo, le estás resolviendo un problema, pero el acto como tal es el que te paga, el que se te hace la transferencia, el que firma el cheque, el que pasa la tarjeta, en fin, el que te paga en efectivo, pero es el que paga. Diferente con aquel que es el usuario. El usuario es aquel que consume el producto o servicio. En algunos casos es el mismo, la misma persona, cliente-usuario, o a veces es muy distinto. Y esto es fundamental entenderlo porque desde ahí se desarrolla tu modelo de negocio. Si estás equivocado en la definición de tu usuario o de tu cliente, entendiendo que a veces pueden ser el mismo o pueden ser distintos, si hay un error en esa definición, tu modelo de negocio por ende va a estar mal. Entonces, resumen, el cliente es aquel que efectivamente tiene la necesidad del problema, pero también es el que paga. El usuario es aquel que consume el producto. A veces, llevémoslo esto a un ejemplo real, a un restaurante, la misma persona que entra a un restaurante, se sienta, pide, come
y paga, en este caso es la misma persona, cumple con la doble condición, es tanto cliente como usuario. Pero llevémoslo al mercado de los niños, el pañal. Son los papás los que pagan, pero es el bebé, ¿cierto?, el que finalmente consume, el que hace uso del pañal. Ahí hay que diferenciar. Si tu modelo de negocio está errado, insisto, por ende tiene que ver con que hiciste una mala definición de cliente o usuario. Y además existe un tercero, que es una terminología no muy técnica, pero es muy bueno porque sé que sobre todo en una etapa cuando estás emprendiendo, inicialmente te los vas a encontrar, que se llaman los nini. ¿Y qué son los nini? Son ni compran ni consumen. El problema de los nini son aquellos que siempre opinan sobre tu producto, tu servicio. Oye, es que debería ser más grande, es que está muy caro, que debería ser muy chico. En fin, hacen distintas opiniones. El problema de aquellos nini es que opinan mucho, eventualmente son personas que están muy cerca de ti, no lo hacen con ninguna mala intención, pero no son tu cliente ni tu usuario. A lo que voy aquí es que escucha tu segmento de cliente final, a tu cliente o a tu usuario. Ellos son los que te van a proveer de información fundamental para mejorar tu producto o tu servicio y por ende desarrollar de mejor manera tu empresa. Los nini, ten cuidado, escúchalos, ponle oído, pero no le hagas mucho más caso, porque cumplen con esta condición de que ni compran ni consumen. Siempre opinan, pero no cumplen con ninguna de las otras dos condiciones. Lo importante es que el cliente siempre le estés preguntando ¿qué te pareció mi producto? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Cierto? Y con preguntas bien abiertas. Los clientes lo que necesitan es generar espacios de confianza para poder hablar con toda confianza y decirte qué es lo que quieren y por ende qué es aquello que tú puedes mejorar sobre tu producto y tu servicio. Resumen, para desarrollar tu negocio, primero debes descubrir las necesidades, problemas y deseos de tus segmentos de cliente. Una vez que lo descubres, tienes que dividir o descubrir con claridad quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios y quiénes son aquellos nini. Una vez ya entendido aquello, te tienes que situar en la industria. Una vez situado en la industria, tienes que entender cómo funciona esta industria. Y desde ahí viene un concepto que te invito también a descubrir y a profundizar y a investigar un poco más, pero que se llama ventaja competitiva. La ventaja competitiva es el anhelo de cualquier empresa que quiere volverse muy buena en un mercado en particular. La ventaja competitiva es aquello que haces muy bien y mejor que cualquier otra persona o otra empresa. Es aquello que no necesariamente te diferencia de tus segmentos de cliente o no necesariamente te diferencia de la industria, pero es aquello que internamente tú haces muy bien, ¿sí? Una ventaja competitiva es la suma de tus recursos, máquina, equipo, herramientas, personas, más el conocimiento. La suma de estos dos elementos te da la posibilidad de generar una ventaja competitiva. Eso es un elemento fundamental porque va a ser tu arma con la cual vas a poder avanzar y principalmente abrirte un espacio dentro de la industria, ¿sí? Lo voy a poner en un ejemplo. El hecho de tener un software en tu empresa para mejorar, no sé, la gestión de tus segmentos de cliente, en términos de comunicación, en términos de procesos de cobro, en fin. Si ese software, que en este caso es un activo, no se suma con la inteligencia de una persona, ese software en sí mismo no sirve de nada. La suma de ambas cosas te genera una ventaja competitiva. Por ende, das respuestas mucho más certeras a tus segmentos de cliente, por ende el proceso de facturación es mucho más rápido, por ende logras tener historial de tus segmentos de cliente y por ende te puedes anticipar a lo que eventualmente te va a solicitar tus segmentos de cliente. La suma de un activo, de un recurso, más la sabiduría e inteligencia, la mezcla de estos dos genera una ventaja competitiva, ¿sí?
Y por otro lado, existen las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son aquellos que te entrega el medio y las cuales tú pones o las entiendes que están en el entorno, pero las aprovechas, ¿sí? Por ejemplo, este es el típico ejemplo. Los vinos chilenos son tan increíbles no solamente porque existen tremendos profesionales del área, ¿cierto? Muy buena cepa, sino porque tenemos climas y tierras muy especiales. La suma, ¿cierto?, de estos elementos genera una ventaja competitiva, ¿sí? Los chardonnays de Casablanca son tan increíbles no solamente porque hay un equipo de profesionales o porque tienen las mejores vides, sino porque viene todos los días de la mañana, entra una neblina, ¿cierto?, que viene desde Algarrobo y se estanca en el valle de Casablanca. Esta humedad, que no es algo que tú puedes controlar, es algo que ocurre. Es una ventaja comparativa que tú aprovechas para el desarrollo de un producto. Esos chardonnays son tan increíbles porque todos los días de la mañana entra esa neblina, se posa durante un rato y después se abre el cielo, ¿cierto? Y sale el sol, y esa mezcla de elementos del clima que tú no puedes controlar pero sí puedes aprovechar, lo entendemos como una ventaja comparativa. Una vez definida tu idea de negocio, hay que ordenarla. Te voy a presentar de aquí en adelante la metodología de modelo de negocio, la cual implica 9 bloques que te va a ayudar a ordenar y ponerle estructura a esto, ¿sí? Ahora, antes de entender qué es el modelo de negocio, esta metodología responde a 4 grandes preguntas. Y es como las típicas preguntas que te hacen cuando te preguntan ¿y tú qué haces? La primera tiene que ver con ¿qué haces dentro de tu empresa? Y esto responde en específico a la propuesta de valor, que es un tema que vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Quién lo hace? ¿Sí? En términos de para qué tipo de clientes o con cuál partner, con cuál socio te ayuda a desarrollar esto. ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus activos? Máquina, equipo, herramienta, edificio, oficina, automóviles, personas. ¿Sí? En el cómo. ¿Y cuánto? En términos de los aspectos financieros. ¿Cuánto te cuesta hacer aquello que haces? ¿Y cómo ganas dinero con lo que haces? Una buena descripción de qué es un modelo de negocio es entender que es una estructura que define cómo desarrollas valor a un segmento de cliente y cómo esto se traduce en desarrollo de riqueza o desarrollo de dinero. Eso puede ser una buena definición. Una segunda definición es que el modelo de negocio es una estructura que establece los elementos o las áreas fundamentales para cualquier tipo de emprendimiento. En términos de quién es tu segmento cliente, cuál es tu propuesta de valor, cómo ganas plata, ¿cierto? Cuáles son los costos de esto, en fin. Son los elementos básicos fundamentales. Y hoy, en esta era del desarrollo del emprendimiento y la innovación, es sí o sí el vocabulario mínimo. Ahora estás viendo este video y estás pensando en la idea de negocio o en tu empresa. Te voy a explicar los 9 bloques del modelo de negocio y cómo estos interactúan entre ellos y finalmente generan una estructura que te va a ayudar a tomar mejores decisiones para el desarrollo de tu empresa. Todo lo que te vaya mencionando, llévalo a la realidad de tu emprendimiento e innovación, a tu proyecto, a tu empresa. El primer elemento con el que se cuadra el modelo de negocio es los segmentos de clientes. Entendemos como segmentos de cliente todos aquellos que efectivamente compran, ¿cierto? O usan tu producto o servicio, sea cual sea. Es extremadamente importante, incluso antes de detallar con mayor profundidad tu producto o tu servicio, lo primero es profundizar y en tratar de entender quiénes son tus segmentos de cliente en profundidad.
Tienes que saber todo de ellos, dónde viven, cuánto ganan, tienen auto, no tienen auto, qué gustos, preferencias, qué no les gusta. Esto tanto para segmentos de clientes personas como segmentos de clientes también empresa. Lo importante es dedicarse a entender dónde están. Tú no puedes tener un proyecto donde te pregunte ¿y quién es tu cliente? O cualquiera que le guste mi producto. Esa no es una respuesta, ¿sí? Entre más acotado es tu segmento de cliente, mayor oportunidad tienes de poder generar venta de ese segmento de cliente. Aquí la técnica no es ampliar tus segmentos de cliente, es todo lo contrario, es ajustarlos y desarrollar acciones específicas hacia ellos, convencerlos de que tu producto o tu servicio es el mejor. Entonces, primera parte del modelo de negocio, descripción de tus segmentos de clientes. Una vez entendiendo quiénes son tus segmentos de cliente, lo segundo es entender cuál es tu propuesta de valor. Entendemos como propuesta de valor aquellas acciones que desarrollas como empresa que te hacen diferente, que te hacen ser o llaman la atención de tus segmentos de cliente. La propuesta de valor es aquello que tienes que cultivar y que sí o sí te va a ser diferente con respecto a los segmentos de cliente. Ahora, la propuesta de valor, en esta descripción de propuesta de valor, está aquello que sí o sí tienes que responder a las necesidades, problemas y deseos. Vamos a un ejemplo. En un restaurante, tu propuesta de valor no puede ser tener buena comida. Tu propuesta de valor puede ser que todas las semanas tienes un menú diferente. Porque la buena comida como acto es lo mínimo que tienes que hacer como restaurante. Porque para eso uno va a un restaurante a comer algo muy bueno y tu comida tiene que ser muy buena. Y aquí uno podría entrar en matices, ¿sí? La propuesta de valor son aquellos elementos con los cuales tienes que responder. O sea, sí o sí tienes que hacer como empresa, porque es la forma de poder competir. Pero la propuesta de valor son aquellos elementos también que agregan muchísimo más valor a tu segmento de cliente y es aquello extra que tú haces. Ahora, ¿qué es aquello extra que tú haces? En la medida que tú conoces bien a tu segmento de cliente, logras desarrollar muy bien y entender muy bien cuál puede ser el desarrollo de tu propuesta de valor. Entonces, por un lado tienes los segmentos de cliente y la propuesta de valor. La propuesta de valor responde a las necesidades, problemas y deseos de tus segmentos de cliente. Esos son los dos primeros bloques de un modelo de negocio. Vamos con el tercero. Para que tu segmento de cliente se entere de que tú tienes una propuesta de valor, existe un bloque que se llama canales de distribución y comunicación. En este bloque se describen en detalle todas aquellas acciones que buscan que tu segmento de clientes se entere de que tú existes. Y aquí están cosas tan simples y básicas como una página web, tu campaña de redes sociales, tener una marca, ¿cierto? O cosas tan específicas como los canales de distribución. En este caso el cliente viene hacia ti o eres tú el que vas hacia el cliente. O la verdad es que tú y cliente nunca se ven la cara, pero hay un canal de distribución sobre el producto o servicio que estáis vendiendo. En general, este bloque que habla sobre los canales de distribución y comunicación es un detalle de todo aquello que accionas tú como empresa para que tu cliente se entere de que existe y también es como la forma en que llega ese producto o servicio también a tu segmento de cliente. Cuarto bloque. El cuarto bloque está representado por un corazón y se llama la relación con el cliente. Creo que este es el bloque más difícil de definir porque tiene una descripción técnica que es la relación con el cliente son aquellas acciones que desarrollas como empresa para lograr fidelizar a ese segmento de cliente. Suena simple,
pero yo diría y creo que es el bloque más complejo, porque solo te das cuenta y vas definiendo acciones para generar una relación con tu segmento de cliente en la medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Pero uno podría definir algunas cosas, por ejemplo, el típico estructura de los puntos responde al bloque de cómo me voy a relacionar con el cliente. Y esto no tiene que ver con que me relaciono, son muy cercanos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con acciones que desarrollas intencionalmente para buscar la fidelización. Cosas tan simples, por ejemplo, como conocer el nombre de tu segmento, de tu cliente. Que lo llames por tu nombre y apellido. Eso es una muy buena herramienta, muy barata, y te recomiendo que la utilices. Un descuento. Cada ciertas compras te doy algo de regalo, te doy un descuento. Esas son acciones que buscan fidelizar a tu segmento de cliente. O una notita, cuando envíes tu paquetito, ¿cierto? Tu packaging con tu producto, cuando abras la caja y viene una notita dedicada, personalizada hacia ti, ese es un acto que lo que busca es generar una relación con el segmento cliente. Por eso está representado por un corazón. Lo que busca ese bloque es generar de alguna manera una relación emocional entre tu cliente y tu empresa. Quinto bloque, flujo de ingreso. El flujo de ingreso responde a el cómo ganas plata, en términos de cómo ingresa el dinero a tu empresa. La definición más rápida podría decir, y en términos de ejemplo, es: a mí me pagan a través de transferencia electrónica, me pagan a través de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Esa puede ser, o esa información está correcta dentro del bloque de flujos de ingreso, sí. Pero es mucho más que eso. El flujo de ingreso responde a la unidad métrica o en el cómo efectivamente ganas dinero desarrollando o haciendo lo que sabes hacer. Por ejemplo, si te dedicas a construir y tienes una empresa constructora, ¿cierto? Tu negocio está dado por metros cuadrados. Entre más metros cuadrados construyes, más plata ganas. Si te dedicas a, por ejemplo, a hacer muebles, entre más muebles haces, más plata ganas. Tiene que ver con el core business, tiene que ver con entender exactamente qué es lo que te hace ganar recursos dentro de tu empresa. Si eres un restaurante, entre más platos salen de la cocina, más plata ganas. Si eres un transportista, entre más kilómetros haces, más plata ganas. Y ahí, ¿qué es lo interesante? La lectura, porque es ponerle foco a lo que realmente es lo medular dentro de tu negocio. Si tu negocio es, nuevamente, un restaurante, es sacar platos de la cocina, entre más platos salgan, obviamente tu centro y tu dedicación va a estar dado en desarrollar el mejor plato posible, porque sabes que entre más de esos vendes, más recursos empiezas a ganar. Los primeros 5 bloques que te acabo de explicar son todos aquellos bloques que de alguna manera, cuando cualquier persona mira una empresa, los podría más o menos identificar. Haga el ejercicio, sale a la calle, mira cualquier empresa y trata de definir cuáles son sus segmentos de clientes, cuál es su propuesta de valor, cuáles son sus relaciones con el cliente y cómo gana dinero y cuáles son sus canales de distribución y comunicación. Es un ejercicio simple, de hecho hazlo seguido. El modelo de negocio no es una metodología que se puede aplicar solamente una vez, es una forma de pensar. Trata de hacer este ejercicio constantemente. Estos primeros 5, insisto, es aquello que cualquier persona podría ver de una empresa mirándola desde afuera. Imagínate la fachada de una empresa de tu ciudad y puedes de alguna manera analizar y puedes sacar el análisis de estos 5 bloques. Pero los siguientes 4 bloques que te voy a explicar son aquellos que son del back office, son aquellos que están detrás, son aquellos que no es tan fácil definirlos. Es estructural, es interno de la empresa. La suma de estos 2 elementos genera un modelo de negocio. Y aquí te voy a explicar los siguientes 4. Lo primero es definir
¿Cuáles son tus recursos claves? Y entendamos como recurso clave aquellos elementos, máquinas, equipos, herramientas, oficinas, vehículos, software, personas que son fundamentales para desarrollar ese producto o servicio que estás vendiendo o que quieres vender. Hay que hacer un listado. No son todas las cosas, son aquellas que son fundamentales. Por ejemplo, ¿te quieres dedicar a hacer clases? ¿Lo importante es tener una sala, mesas y sillas? Quizás sí. O sea, claramente sí, es fundamental. ¿Te quieres dedicar a hacer pan de masa madre? ¿Tener un horno es fundamental? Claramente sí. ¿Tener un mesón de trabajo es importante? Sí, pero no es más importante que tener un muy buen horno. Y aquí lo importante en este análisis de cuáles son tus recursos claves es definir aquellos que son fundamentales dentro de tu proceso productivo. Decide y haz un listado de cuáles son aquellos que son realmente importantes. Puedes hacer un listado de todo lo que tú crees y después vas descartando. Es decir, este es importante. Si saco esto, ¿puedo seguir haciendo lo que sé hacer? No. Entonces es súper importante. Oye, si saco esto, ¿puedo seguir haciendo lo que sé hacer? Sí. Entonces lo puedo dejar, ¿es importante o va en una segunda lista? ¿Sí? Estos recursos claves o tener claridad qué es aquello que es realmente importante en términos de activos es fundamental para tu empresa, porque eso va a definir cuánta inversión requieres para comenzar con tu empresa. Y aquí responde a la típica pregunta, oye, ¿cuánta plata necesitaré para hacer esto? Primero parte analizando cuáles son aquellos activos que son fundamentales. Por ende, vaya a poder tener y sacar un cálculo de cuánto es más o menos la inversión que requieres para iniciar tu empresa. Séptimo bloque, actividades claves. Las actividades claves son, te voy a mencionar todas aquellas que no son, que siempre se confunden. Ordenar los impuestos, pagar los impuestos, llevar un orden administrativo, llevar un sistema básico de costeo, vender, administrar la empresa, ¿sí? Hacer una mantención de tus máquinas, equipos, herramientas. Todos aquellos elementos no son actividades claves. Son lo mínimo que tienes que desarrollar por el hecho de tener una empresa. Y aclaro esto porque siempre existe esta confusión. Las empresas tienen una lista infinita de actividades que hay que desarrollar. ¿Qué es lo importante? Que dentro de esta lista hay que separar nuevamente entre aquellas que hay que hacer porque hay que hacerlas, porque es parte de ser empresario o empresaria, o aquellas que son realmente importantes. Y en estas actividades claves son 2 o 3. Vamos con algunos ejemplos. Si tú te dedicas al diseño gráfico, por ejemplo, al área de audiovisual, al área estética, me refiero a la estética desde ilustraciones, desarrollo de fotografía, el desarrollo de videos, tu actividad clave fundamental es primero estar estudiando constantemente cuáles son las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la nueva cámara? ¿Cuál es el nuevo lente? ¿Cuál es el nuevo software para hacer los mejores efectos? Suma y sigue. Entender cuáles son las tendencias en términos de estética, en términos de colores, en términos de diseños. ¿Cuál es la tendencia constante que va cambiando? Esas son actividades claves. Vamos a otro ejemplo. Tienes una empresa de transporte. Tu actividad clave fundamental en una empresa de transporte no es tener choferes que muevan personas o cosas del punto A al punto B. Una actividad clave fundamental sobre una empresa de transporte, sea de camiones o sea de personas, o sea camiones o furgones, en fin, para transporte de carga o de personas, la actividad clave es hacer mantenciones constantemente de esos vehículos o camiones. Esa es una actividad clave. Eso es lo que hay que hacer sí o sí.
porque esa actividad, si no la desarrollas, Ocho, red de partner. ¿Quiénes son tus socios? ¿Quién te ayuda en tu negocio? Y aquí lo voy a separar en tres grandes elementos o tres grandes círculos. Tu empresa por sí sola no puede hacer nada, está necesariamente obligada a relacionarse. Y en esta relación que hay que tener con el mundo, lo voy a separar en tres. Están todas aquellas organizaciones que son del Estado, con las cuales sí o sí te tienes que relacionar. Por ejemplo, el Servicio Posta Interno. Es un invitado de piedra. Sí o sí te tienes que relacionar con ellos. Porque son con ellos con los que vas a tener que ver el tema de los impuestos mensuales. Sí o sí, es alguien con el que te tienes que relacionar y obviamente tiene que ser un partner. Por ejemplo, organizaciones que se dedican a fomentar el emprendimiento y la innovación, por ejemplo Cercotec, por ejemplo Corfo, ¿cierto? Algunas organizaciones locales, cámaras de comercio. Esas son organizaciones estatales, por decirlo de alguna manera, que son parte de las cuales sí o sí te tienes que relacionar. Hay un segundo mundo que son todos aquellos proveedores con los cuales sí o sí también te tienes que relacionar. ¿Sí? Proveedores, no solamente el proveedor, sino empresas amigas, ¿cierto? Partner que te ayudan a desarrollar a veces un servicio. Cuando te piden todo esto, tú puedes hacer una parte, perfecto, llamas a tu empresa amiga para desarrollar aquello. Son tus partners, son tus proveedores, son aquellas empresas que están relacionadas también con tu industria, con las cuales compartes ideas, trabajos, en fin. Y hay un tercer mundo que creo que es el que menos se habla, que tiene que ver con la familia. Sí o sí, emprender es complicado, pero se hace mucho más complicado cuando no logras relacionar tu vida laboral empresarial con tu núcleo más cercano, que es tu familia. Tu familia es un partner, tienes que involucrarlos, tienes que contarles en qué estás, ¿sí? Tienes que buscar ayuda también en ellos, tienes que estar informado en lo que implica el desarrollo y el riesgo de tu empresa. Esos tres mundos son los que te invito a explorar y a buscar cuáles son esos stakeholders, cuáles son esos actores claves con los cuales sí o sí te tienes que vincular. Bloque número 9. Y con este cerramos el ciclo del modelo de negocio. El bloque número 9 se llama estructura de costos. La estructura de costos no es más que una lista de cuáles son los principales 6 costos más grandes que tienes dentro de tu empresa. Personal, no sé, materias primas, electricidad, en fin, dependiendo a qué te dediques, es obviamente dependiendo cuáles son tus principales costos. Aquí, ¿qué es lo importante del análisis de costos? No son todos los costos, nuevamente. Es el listado de los principales 5 o 6 costos más grandes que tienes en la operación de un mes de tu empresa. Lo importante es poder visualizarlo de los más grandes a los más chiquititos. Y aquí lo importante es que este análisis te sirve para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, digamos que en tu empresa parte de tu accionar tiene que ver con que tienes que arrendar muchos fletes para mover cosas de un lado para otro. Por ejemplo, estáis produciendo muebles a pedido, muebles que son de alto volumen, y parte de tu costo y parte de tu propuesta de valor es dejarlo instalado. Perfecto. Pero llevarlos de tu taller a donde se entregan o se dejan instalados, hay un costo de transporte. Eventualmente, en un mes de operación, tú puedes decir, oye, gasto toda esta plata en fletes. Eventualmente ese dinero se puede ir directamente a la cuota de la compra de una camioneta o de un camión para poder tener tu propio transporte. Y eso eventualmente te va a dar una ventaja competitiva, ¿sí? Eso es lo importante del análisis de los costos dentro de tu modelo de negocio. Ahí están los 9 bloques. Entonces, por un lado, tienes los primeros 5 bloques que responden principalmente a aquella información relacionada a tu empresa hacia afuera. Tu propuesta de valor, tus segmentos de clientes, tus canales de comunicación y distribución, la relación con el cliente y el cómo ganas dinero. Y está por este otro lado
los siguientes 4 bloques que están relacionados con tu back office. El cómo haces tu propuesta de valor. Lo fundamental es la propuesta de valor. Entonces, todos estos bloques responden a cómo esta suma de activos, acciones, partners y costos desarrollan una buena propuesta de valor para presentárselo, obviamente, a tu segmento de clientes y tener un negocio, obviamente, interesante y rentable. La propuesta de valor está en el centro del modelo de negocio. Es lo único más importante. El resto de los bloques responde a esta propuesta de valor. Que ahora voy a profundizar en aquello. ¿Qué es una propuesta de valor? Entendamos como una propuesta de valor como aquello que hace que tu cliente decida por ti y no por el otro. Son las razones por las cuales tu cliente decide por ti y no por tu competencia. La propuesta de valor sí o sí debe solucionar un problema, una necesidad o un deseo. Es una serie de ventajas que entregas tú como empresa a tus segmentos de cliente. Son los atributos y son las características de tu producto o servicio. Una propuesta de valor es aquello que no es el producto o servicio, es lo que está alrededor del producto o servicio. ¿Sí? Vamos a un ejemplo práctico. Te dedicas a hacer repostería. La torta que vendes para el cumpleaños del hijo de tu cliente, la torta en sí misma debe ser maravillosa. Debe ser deliciosa, con productos frescos, con una maravillosa decoración. Pero la propuesta de valor no es la torta en sí misma, es lo que está alrededor de la torta. Cosas como que tu cliente te la pida con menos de 24 horas y tú le digas, sí, por supuesto te hago la torta y te la voy a dejar a tu casa a las 5 de la tarde. Esa es una propuesta de valor. Que tu cliente te pida un diseño personalizado y con menos de 24 horas entregar nuevamente la torta a las 5 de la tarde con el diseño personalizado, ¿cierto? Con una respuesta con menos de 24 horas, eso es una propuesta de valor. Porque cuando miras a la competencia, ninguno más hace eso. Tortas ricas, existen muchas. Tortas ricas con solicitudes de menos de 24 horas con diseño personalizado, muy pocos. Eso es lo que tienes que buscar. Entonces, esta propuesta de valor es aquello que te hace diferente, es aquello que realmente está buscando tu segmento de cliente. Las problemáticas que hablábamos inicialmente, necesidades y deseos, esas son las que tienes que estar buscando constantemente. Da lo mismo cuál es tu producto o servicio. Lo que está alrededor de él es lo realmente importante. ¿Sí? Te voy a dejar algunos tips o algunos ejemplos de propuesta de valor. Puede ser novedad, dependiendo de lo que hagas, y aquí esto lo tienes que llevar, como siempre, pensando en tu emprendimiento, en tu empresa, hacia aquello que desarrollas. Puede ser novedad, que cada cierto tiempo estás lanzando algo completamente nuevo. O desarrollas una mejora continua. Parte de tu producto o servicio tiene que ver con que eso que aplicas desarrolla una mejora continua o de rendimiento considerable a tus segmentos de cliente. Personalización. Y cuando hablo de personalización es realmente personalizado. ¿Sí? No es esto como que suena o todo el mundo lo dice, producto o servicio personalizado, pero la verdad un producto personalizado es seguimiento, es asesoría, es estar al lado del cliente, ¿sí? Es informarlo, es tomar decisiones en conjunto, es realmente personalizado. Diseño, quizás la estética, ¿cierto? La forma es algo que llama mucho la atención en tu producto, en tu servicio. Tener una marca reconocida, ¿cierto? El precio puede ser una propuesta de valor, por supuesto, pero hay que definirlo como tal, ¿sí? Y me refiero al precio no solamente hacia abajo, también puede ser hacia arriba. Comodidad, utilidad, reducción de costo, trabajo hecho, son algunos ejemplos de propuesta de valor, ¿sí? ¿Qué cosas no son propuestas de valor? Y esto es muy fácil. Genera este ejercicio. Compara
todos los productos o servicios que entrega tu competencia y desarrolla una lista de todo lo que entregan. Y vas a encontrar mínimos comunes múltiples, mínimos comunes. Es decir, todos hacen esto. Cuando logres desarrollar al menos eso, tú vayas a ser competitivo. Vaya a empezar de alguna manera a estar dentro de la industria. Pero cuando logras desarrollar algo que está sobre esa línea, eso es propuesta de valor. ¿Qué es eso que está sobre esa línea? No es algo que necesariamente se te tiene que ocurrir a ti. Es una necesidad, o es un problema, o es un deseo que tiene tu segmento de cliente, el cual tienes que descubrir cuál es y desarrollarlo y darle solución. Si pudiéramos graficar la propuesta de valor, imagínate un gráfico, ¿sí? Que por un lado está el precio. Esta es una barra de precio que va de 0 a X. Y aquí en el centro tienes una línea que se llama estándar, que es básicamente lo mínimo que espera un cliente sobre un producto o un servicio. Este cruce entre el estándar y el precio, este punto, es lo que generalmente el cliente puede encontrar en el mercado. Cualquier cosa que tu cliente requiera, necesite, desee, de aquí hacia arriba, y tú lo logras desarrollar, a eso es lo que llamamos propuesta de valor. Tu lucha constante en tu emprendimiento no tiene que ver con producir un producto o un servicio, que lo tienes que hacer excelente, porque al menos tenés que llegar hasta este estándar. Tu lucha constante tiene que ver en cómo descubrir esas necesidades, problemas y deseos dentro de tu segmento de cliente para desde este punto hacia arriba generar una propuesta de valor. A veces son cosas muy simples. Lo importante aquí es que no eres tú el que se te tiene que ocurrir la propuesta de valor, sino que tienes que ser tú el que observa cuáles son estas nuevas necesidades, problemas y deseos que tiene tu segmento de cliente y buscar una fórmula para poder satisfacerlas. Cuando la apliques, de aquí hacia arriba va a ser una propuesta de valor. ¿Recuerdas que aquí hay una línea del precio? Cuando lo desarrollas y desarrollas algo mucho mejor que cualquier otro, obviamente tu precio va a aumentar. Ahora, ¿para qué quieres vender más? ¿O por qué quieres vender más caro? Porque tener un mayor margen de ganancia te va a dar la posibilidad de hacer nuevas inversiones dentro de tu empresa, comprar nuevas máquinas, nuevas herramientas, capacitar a tus personas y fomentar el desarrollo de tu capacidad productiva, mejorarla y sobre todo desarrollar una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva nuevamente te va a dar la posibilidad eventualmente de generar algún tipo de innovación. Y aquí puedes ir visualizando que el modelo de negocio como tal tiene 9 bloques. Lo fundamental es la propuesta de valor, y esta propuesta de valor tiene que ser algo que no solamente el producto, sino es aquello que está alrededor del producto o servicio. Te va a dar una ventaja, te va a hacer que vendas más. Vender más te va a dar la posibilidad de tener mayor flujo te da la posibilidad de invertir mejores cosas en tu empresa, te da una ventaja competitiva y comienzas un ciclo virtuoso dentro de tu empresa. Por eso es tan importante entender el modelo de negocio. No solamente es una carta de navegación, es una carta de navegación, pero que te va dando y mostrando distintas acciones y entender también que el modelo de negocio no es una metodología estándar. Tu modelo de negocio que iniciaste hoy, en 3 meses más va a cambiar. En un mes después va a cambiar y va a cambiar constantemente. Lo importante, y como último tips, todos los bloques del modelo de negocio están relacionados entre ellos. Vamos a un ejemplo de propuesta de valor. Imagínate una empresa mediana, pequeña, de una mujer diseñadora de vestuario que se ha dedicado en los últimos 5 años a confeccionar vestidos de novia. Necesitamos descubrir cuál es su propuesta de valor. Imagínate que conversamos con la dueña de esta empresa y ella nos dice: mira, mi propuesta de valor es desarrollar vestidos de novia, ese es su producto,
¿Y cuál es su propuesta de valor? La que ella cree es que entrega diseños personalizados y además en un rango de precio lo más asequible posible. Tienes de vestido desde lo más barato posible hasta diseños súper exclusivos y de alto monto. Esto es posible porque la calidad del material de los vestidos es el que define finalmente el precio final de los productos. Pero transversalmente el diseño sí o sí es personalizado. Si uno lo analiza claramente, esa es una muy buena propuesta de valor. O sea, sí o sí, las novias en este caso, que son los segmentos de cliente, lo que están comprando es diseño exclusivo, pero sí ajustándose a un precio que le acomode a su realidad financiera. Ahora imagínate que vamos a hablar con los segmentos de cliente, con clientes que tuvo esta empresa. Y nos damos cuenta, y esto a modo de ejemplo en términos de la propuesta de valor no es algo que necesariamente se te tiene que ocurrir a ti, sino son elementos que muchas veces estás ejecutando, pero no los estás exponiendo como tal. Entonces en estas distintas entrevistas, que imagínate que vamos a desarrollar con cada una de estas novias, ¿cierto?, que fueron clientas de esta empresa, y le preguntamos. Y efectivamente logramos entender que muchas le compraron porque tiene diseño único, porque efectivamente se ajustó al precio, pero hay otro elemento que es más importante, que es que el tiempo de reacción de la empresa es súper acotado. En términos de que las personas, las clientes que fueron y llegaron a estos segmentos, llegaron a esta empresa, muchas veces iban con un tiempo súper limitado y aún así la empresa tomó el trabajo, cumpliendo con lo anterior, con diseño exclusivo, ¿cierto? Y en una gama de precio lo más amplio posible. Ese elemento que los segmentos de clientes comienzan a valorizar, cuando tú escuchas y logras entender, lo puedes obtener y decir, esta es mi propuesta de valor. Entonces, imagínate que tomamos esta información y se la entregamos ahora a la dueña de la empresa. Y resulta que hoy día, además de tener rangos de precio lo más amplio posible y transversalmente diseños, además logra generar un nuevo elemento que lo distingue de toda la competencia. Es que los tiempos de reacción son lo más acotados posible. Ese elemento no es algo que necesariamente se le ocurrió a la dueña de la empresa, sino fueron elementos que fuimos descubriendo con las distintas interacciones con los clientes. Este elemento lo tomamos y lo ingresamos y ahora lo presentamos como una propuesta de valor. Resumen, la propuesta de valor no necesariamente se te tiene que ocurrir a ti. Tú debes ser capaz de entender cuáles son esos problemas, necesidades y deseos más profundos que tiene tu segmento de cliente. Y cuando logras entender eso, lo integras y lo agregas dentro de tu paquete de producto o servicio. Nuevamente, el producto o servicio debe ser excelente, pero lo que está alrededor es lo que te genera valor. En este caso, y en este ejemplo que les estoy dando, es el tiempo de reacción. El vestido tiene que ser excelente. Debe tener una confección impecable. Debes tener un diseño único. Pero además lo que lo hace diferente es que los plazos de reacción son sumamente cortitos, son sumamente acotados. Eso es una propuesta de valor. Te invito a revisar este video, a reconocer cuáles son todos los 9 bloques de tu empresa, de tu emprendimiento. Te invito a analizar constantemente y a revisar y modificar las veces que sea necesario tu modelo de negocio. Te invito a que busques constantemente cuáles son esos problemas, necesidades y deseos de tus segmentos de cliente. Te invito a desarrollar una empresa, pero estructurada, ordenada, con un plan de acción. Te invito a desarrollar la mejor propuesta de valor del mercado.